Eh, Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Levítico, por supuesto. Ahí estamos detenidos en este largo capítulo 8. Vimos la semana pasada la consagración de los sacerdotes, ¿sí? Levítico capítulo 8. Vimos que todo lo que Dios hace lo hace públicamente. Él no hace nada escondido, dijimos. O sea que nada de predicaciones o profecías por WhatsApp. No, Dios, me llegó un WhatsApp en el cual me ungían de apóstol, de profeta, nada, no existe eso. Es todo mentira del diablo, eso, ¿sí? Dios se maneja por su palabra, para eso Él la dejó. El WhatsApp de Dios es bastante largo, tiene 66 libros, o sea que es muy pesado para entrar en un WhatsApp de teléfono. Bien. Dijimos, bueno, que justamente todo se había hecho allí delante de toda la congregación, y una de las cosas que siempre se recalcan es cómo Dios le había mandado a Moisés. Entonces, no se trata aquí de cosas que Moisés sugiere, propone al pueblo. No es esto una democracia, sino que es una teocracia. Es el gobierno de Dios sobre el pueblo. Y la iglesia también es una teocracia. Es el gobierno de Dios sobre su pueblo. Entonces, las cosas que va a hacer la iglesia tienen que ser como la Biblia dice. Esto es muy importante de recordar. Otras cosas de las que vimos en los primeros 13 versículos que hemos compartido es que una de las cosas que se iba a cuidar Moisés es que no apareciera esto como un clan. Es decir, Moisés, ¿a quién va a poner de sumo sacerdote? A su hermano. Cualquier mal pensado hubiera dicho, está acomodando a la familia. No se trata de eso, sino que justamente Dios va a respaldar todo lo que se está haciendo. Aparece la gloria de Dios, aparece el fuego de Dios, está allí la nube sobre el tabernáculo. Entonces acá no hay dudas. Y el que quisiera poner dudas está dudando de Dios, porque Dios está presente en este acto y estaba de manera visible. O sea que pobre de aquel que se atreviera a dudar de lo que estaba aconteciendo, ¿cierto? Dios estaba allí presente. También dijimos que antes de comenzar a ministrar, si bien estos eran hombres que Dios los había llamado, esto ya se sabía que Dios había llamado a la tribu de Leví, pero en el versículo 6 dice que tuvieron que lavarse. Es decir, que antes de comenzar todo el ritual, antes de comenzar a ofrecer sacrificios, hay que lavarse. Y decíamos que para nosotros también allí hay una enseñanza espiritual, por supuesto, que no podemos ministrar con nuestra vida contaminada. Tenemos que limpiarnos, tenemos que lavarnos. Así tal cual como el Señor le lavó los pies a los discípulos, dice, vosotros limpios estáis por la palabra que os he hablado, pero los pies hay que lavarse. ¿Qué quiere decir eso? De nuestro caminar. A veces en nuestro caminar diario, en nuestras actividades cotidianas, más de una vez podemos cometer algún error, algún pecado, ¿cierto? Eso es lamentablemente propio de nuestra naturaleza. Por eso dice aquí la palabra del Señor que antes de ministrar hay que lavarse. Antes de pasar aquí al altar a predicar, a cantar, a ejecutar un instrumento, a cualquier actividad que tengamos, siempre tenemos que analizar nuestra vida, mirarnos para adentro. No mirar a los demás, porque aquí cada uno de los que iba a ministrar tuvo que lavarse. O sea que delante del Señor siempre hay algo en nosotros, así sea una pequeña paja, o un tronco, o una viga, ¿cierto? Bueno, pero siempre hay algo que corregir en nosotros. Esto es innegable. Y Juan va a hablar de eso. Si alguno dice que no tenemos pecado, le hace a Dios mentiroso, ¿verdad? Siempre hay algo en nosotros que tenemos que corregir. Alguno estará preguntando, ¿y en usted, pastor? Claro, digo en nosotros, porque la Biblia dice esto, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Siempre hay algo que corregir en nosotros. Por eso es importante hacer un mea culpa. Siempre, como decía nuestra hermana Mabel, hace un rato en la coordinación, siempre tenemos que mirarnos hacia adentro. No solamente en la Santa Cena, sino en cada día, en cada momento que venimos delante del Señor. Vimos también cómo después no solamente fueron presentados allí, sino que también fueron vestidos. Había una vestimenta especial y particular. Quiere decir que delante del Señor hay una vestimenta nueva. Mire, hasta un momento antes de esto, Aarón y aquellos sacerdotes se vestían como ellos querían. Digamos, en tiempos nuestros se vestían de jean, de short, de bermuda, andaban en alpargata, el termo bajo el brazo, o sea, tenían su vida normal y corriente. Pero a partir de ahora, que Dios los llama al ministerio, que Dios los llama a las cosas sagradas, todo el mundo se va a dar cuenta, ese es un sacerdote de Dios. Ese es un sacerdote de Dios. Aquel es el sumo sacerdote. ¿Por qué se iban a dar cuenta? Por la vestimenta.
Es decir, que su forma de caminar, su forma de vestir, en términos espirituales, hermanos, el mundo tiene que darse cuenta y decir, ese es un cristiano, aquel es un cristiano, aquella es una mujer de Dios. ¿Por qué? ¿Porque lleva el pelo largo con rodete, mi pastora? No, no se trata de eso, sino por el estilo de vida. ¿Sí? Acá no se trata de cuán larga tiene la falda, no se trata de eso, sino que el estilo de vida, su ropaje espiritual, tiene que ser un ropaje nuevo, tiene que ser vestiduras blancas. Nuestras vestiduras santas, hablo en términos espirituales, ¿cierto?, de nuestra alma. Antes de venir al Señor Jesucristo, nuestras vestiduras estaban manchadas por el pecado. Ahora, a través del sacrificio del Señor Jesucristo, nuestras ropas internas son blancas, son limpias. Y cuando se ensucien por allí, hay que lavarlas, hay que santificarlas, que es el término que la Biblia usa. Bueno, una vez vestidos estos sacerdotes, se derramó por último lo que vimos allí a partir del versículo 10 hasta el 13, la unción. Dijimos que ellos fueron ungidos para este trabajo, fueron ungidos para esta tarea. Y ese ungimiento representaba al Espíritu Santo, es decir, sin la ayuda, sin la capacitación, sin el poder que el Espíritu Santo da, no podemos servir en las cosas del Señor. Entonces esto no es una cuestión de yo estudié tanto, por eso soy pastor. No, está buenísimo estudiar y aquí alentamos a todos a estudiar, pero no por la capacitación suya usted está apto para servir, sino por la capacitación que recibimos del Espíritu de Dios. Y el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 2, también habla de esto. Dice la unción, hablando del Espíritu Santo, la unción que recibimos de Dios permanece sobre nosotros, no se va. El Espíritu de Dios nunca se aparta del creyente. El Espíritu de Dios puede ser contristado, es decir, entristecido, porque el creyente anda a veces más o menos. Se puede apagar la efectividad de su poder, de su manifestación, pero el Espíritu Santo siempre está en el creyente, porque el Espíritu Santo garantiza la redención. El Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante, garantiza la redención. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de la redención. Entonces, la presencia, la habitación del Espíritu de Dios en nosotros garantiza justamente nuestra redención. Por eso, mis hermanos, hay un testimonio interno. Hay un testimonio, dice Pablo, el Espíritu de Dios que está aquí adentro, porque este cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que está aquí le habla a mi espíritu. Dice, el Espíritu de Dios da testimonio, le habla a nuestro espíritu y le dice, tranquilo, tú eres hijo de Dios. Cuando el creyente se siente amonestado internamente y me dice, pastor, me siento mal, usted sabe por esto, aquello, esto, otro, dele gracias a Dios, eso es un buen síntoma. Porque eso significa que el Espíritu de Dios está trabajando en usted y con usted. Está queriendo convencerle tal vez de algún pecado no confesado, tal vez de algo que usted tiene que retomar y ha dejado, no sé, mil cosas. Pero es una buena noticia que yo me sienta amonestado en mi conciencia, en mi corazón, por el Espíritu Santo. Es un buen síntoma. Hay gente que dice, pastor, yo creo que ya el Señor no trata conmigo. Por pensar eso, créame que el Espíritu Santo le está amonestando. Y Él lo quiere hacer volver a los caminos, a retomar la senda antigua, ¿no? Y seguir sirviendo al Señor. Bien, vamos entonces ahora, eso fue la predicación anterior. Vamos ahora a partir del versículo 14. Como verán, mi voz está más o menos ahí nomás. Versículo 14 dice la palabra del Señor. Vamos a hablar ahora de las ofrendas que se entregaron ese día o se ofrecieron ese día en la consagración de estos sacerdotes, ¿no? Versículo 14. Hizo luego llegar el becerro de la expiación y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó o santificó, es lo mismo, es un sinónimo, santificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Hasta ahí un momento la lectura. Bien, entonces estos hombres están delante de la presencia del Señor allí en el ante esa parrilla, digamos, ante ese cajón que tenía una parrilla ahí, que era el altar del sacrificio, allí a la entrada en el patio, ¿cierto?, antes de entrar al tabernáculo.
Y lo que ellos tienen que hacer es algo que ya vimos, identificarse con el becerro de la expiación. Es decir, la palabra expiación significa quitar el pecado, sí, expiarlo, ya no hacerlo presente, no está más el problema. Dios no puede tener comunión con el hombre a causa del pecado. Isaías lo reafirma esto y dice: nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. Dios no oye la oración del pecador. Esto está claro. Mire, está tan claro que cuando el Señor enseñó el Padre Nuestro, Él dijo: no seáis como los demás gentiles que piensan que por su palabrería serán. ¿Qué quiso decir el Señor? Yo creo que lo dijo bien claro, ¿no? Es decir, el gentil, el no creyente, le habla a Dios como loro y repite cosas como loro y Dios dice: no escucho. ¿Por qué? Porque está el problema del pecado. Mientras el hombre, la mujer, el ser humano, estoy hablando en términos genéricos, no reconoce su condición de pecador, no arregla su conciencia, no arregla su alma, no se limpia del pecado a través del sacrificio de Jesucristo, sus oraciones nunca serán escuchadas por Dios. Esto es lo que plantea la Biblia. ¿Por qué? Porque nuestros pecados, dice Isaías, han hecho división entre nosotros y Dios para no oír. ¿Cuándo Dios me oye? ¿Sabe cuál oración del pecador oye? Cuando el pecador dice: soy pecador. Mientras no diga eso, y esto no es una palabra mágica, porque cualquier persona puede decir soy pecador, pero no lo dice de corazón. Está claro, ¿no? No es un mero formalismo. Pero cuando la persona se reconoce pecador y dice: Dios, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco tu misericordia. Ten piedad de mí. Borra mis pecados, lava mis rebeliones. Señor, reconozco mi maldad delante de ti. Ahí sí Dios dice: epa, estoy escuchando algo. Esa oración me gusta. ¿Por qué? Porque dice la Escritura también que al corazón contrito y humillado no desprecia al Señor. Es decir, la única oración del pecador que Dios escucha es la oración de arrepentimiento. A partir de allí, Dios comienza a escuchar las oraciones de sus hijos, porque Él perdona el pecado, quita la maldad, quita el pecado del corazón, y eso es la palabra expiación. Hizo luego llegar el becerro de la expiación, es decir, un animalito inocente. Él no tenía nada que ver, él no había hecho nada, sin embargo se lo sacrificaba. ¿Por qué? Para expiar el pecado. Recuerde, esto ya lo dijimos. Dios le quería decir y le quería enseñar a Israel que cuando uno es pecador, un inocente tiene que derramar su sangre para que yo sea perdonado. Y esa es la lección de la cruz del Calvario. Jesucristo, un inocente, tiene que morir y derramar su sangre para que yo sea perdonado. Ahí está la misma figura. Esa figura va a recorrer toda la Biblia. Por eso Dios demandaba sacrificios de animales, porque lo que quería poner en la conciencia del hombre es: mira, tú eres culpable, pero un inocente tiene que morir por tu causa. Un inocente, ¿qué hizo el becerro? Nada, él es inocente, él no pecó en nada. Él no tiene la culpa de nada. Así es nuestro Señor Jesucristo. Dice que fue probado en todo, pero sin pecado. Mire, hasta un centurión romano, luego que él fue crucificado y vio la oscuridad, el terremoto, todo lo que pasó allí alrededor de la cruz, él dice que se golpeó el pecho. Un centurión, un hombre que había ejecutado quién sabe a cuánto, un hombre rudo. Para ser centurión no iba a ser un debilucho, para nada. Un hombre tan rudo como un centurión romano, dice que se golpeaba el pecho y decía: verdaderamente este hombre era justo. La muerte, a él le impactó tanto que dijo: la muerte de este hombre es la distinta a la de cualquier otro caso que yo haya visto. Verdaderamente este hombre era justo. Mire, hasta los demonios reconocieron la justicia del Señor. Se vinieron y se postraron delante de él en el caso del endemoniado gadareno, ¿lo recuerda? Y dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, el Santo de Dios? El Hijo del Dios Altísimo. Hasta los demonios le reconocieron. La mujer de Pilato: no tengas nada que ver con este justo. Pilato mismo: no hallo delito en este hombre de los cuales le acusáis. Y así cada uno de los personajes que va pasando por el juicio de nuestro Señor, nadie haya maldad en él. Sin embargo, eso es para demostrarnos que el inocente tenía que morir y derramar su sangre para que los culpables. ¿Cuántos culpables hay aquí?
Amén. Aquí estamos los culpables, ¿sí? Para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Y esa es la figura que hay aquí. Dice, y Aarón, el primer sumo sacerdote, y sus hijos, pusieron las manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Es decir, al poner las manos sobre la cabeza estaban diciendo, este inocente va a morir por nosotros los culpables. Mire, una de las cosas que van a tener en cuenta de aquí en más los sacerdotes es, señores, ustedes también son culpables, porque alguien tuvo que morir por ustedes. Y nosotros como sacerdocio espiritual, porque vio que la Biblia dice que somos un reino de sacerdotes, cuando tratemos con otros pecadores, recuerde que por usted y por mí también se hizo expiación. Nada más que hemos llegado antes que los demás. ¿En qué somos mejores que los demás? En nada. En que llegamos antes. ¿Y por qué llegamos antes? ¿Porque éramos más ligeros o más inteligentes? No, porque la misericordia del Señor nos alcanzó antes nada más. Es decir, que hoy yo estoy aquí por la misericordia que Dios ha tenido de mí. Usted hoy está aquí por la misericordia que Dios ha tenido de usted. Por lo tanto, no se nos olvide eso cuando tratemos con los demás. Porque es fácil después que nos agarre el ataque de santulonería, ¿verdad? Y empezamos a crucificar a todo el mundo. No, porque este es vil pecador y aquel y esto. Momento. Por el sumo sacerdote y por los demás sacerdotes también hubo una expiación. Si hoy yo puedo ser un siervo de Dios, si hoy yo puedo ser un ministro del Evangelio, es porque también hubo una expiación por mí. Alguien derramó su sangre para limpiar mis pecados. Y ellos, al poner las manos sobre ese becerro, se identificaron diciendo, somos culpables, él es inocente, el inocente muere por los culpables. Hay un reemplazo. En la cruz del Calvario Jesucristo me reemplazó a mí y lo reemplazó a usted. Versículo 15 dice, y lo degolló, es decir, por nuestras propias manos él muere. Nuestro Señor murió también por manos humanas. No vino un rayo allí del cielo y él murió, cayó fulminado. No. Nuestras manos de hombres, le hicieron todo lo que había que hacer en su juicio, ¿cierto? Y después le crucifican. Y lo degolló, dice, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre las 4 puntas allí del altar, de la parrilla, llamémoslo así para que usted no se confunda. Queriendo decir, cada ángulo de este lugar está santificado, está limpio, está purificado. Y eso está representando que cualquier persona de cualquier lado, acuérdese que el tabernáculo se armó de acuerdo a los puntos cardinales. No es que Moisés dijo, a ver, ¿cuál es un buen lugar? Allá me parece ese bueno. No, Dios había dicho, tal tribu al norte, tal tribu al sur, tal tribu al este. O sea, estaba armado de acuerdo a los puntos cardinales. Y esto en el centro quiere decir que cada punta de esta parrilla del holocausto, de este altar del holocausto, está apuntando exactamente a los 4 puntos cardinales. ¿Qué quiere decir eso? Dios, donde sea que esté el hombre, puede acercarse al altar del sacrificio. Puede acercarse a la cruz del Calvario y ser perdonado, ser limpiado, ser purificado de sus pecados, mis hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, y purificó, es decir, consagró, dedicó, santificó el altar. ¿Qué quedó? Dedicado para eso. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? Dice, y echó la demás sangre al pie, allí adentro, sobre los bordes, al pie del altar, y lo santificó para reconciliar sobre él. Mis hermanos, aquí hay una palabra muy importante, santificó. Mire, en esta iglesia yo estoy utilizando un micrófono santo. ¿Sabía usted que este micrófono es santo? Sí, porque la palabra santificar, como ya la hemos explicado muchas veces, significa apartado, dedicado, consagrado, para uso exclusivo, en este caso, de las cosas divinas, ¿cierto? Mire, había muchos micrófonos como este en la tienda donde los vendían. Eran todos iguales, se podría haber agarrado cualquiera, pero no sé, vaya a saber por qué causa me dieron este. Y era igual a todo el montón de los demás que había. Los otros están cantando cumbia, el otro anda cantando pachanga, el otro, vaya a saber dónde anda el otro micrófono. Este fue apartado para predicar la palabra del Señor, este fue apartado para alabar y bendecir el nombre del Señor, ¿verdad que sí? Este micrófono fue santificado. Santificado significa separado, consagrado, dedicado para el servicio exclusivo de Dios. Mire, usted y yo hemos sido separados, santificados, consagrados para Dios. Por lo tanto, que mi cuerpo, que mi boca, que mi vida, que mi ser no sea utilizado para otras cosas.
no sea utilizado para fines profanos, sino siempre para servir al Señor. Mi cuerpo fue santificado, nuestra vida. Cuando me he casado con mi esposa, yo me he santificado para ella, es decir, me separé de cualquier otra mujer, de cualquier otra persona y me dediqué y me consagré para ella. ¿Sí? Fui apartado, fui santificado en este caso para mi esposa Ana. Así ella hacia mí, así todos los casados. Cuando usted fue llamado por el Señor, fue separado del mundo, fue separado del pecado y fue traído para servir exclusivamente al Señor. Entonces, todas las cosas aquí son santificadas. Las personas son santificadas, las vestiduras son santificadas, los elementos para servir son santificados. Por eso, mis hermanos, nosotros hoy que estamos en un lugar de servicio al Señor, sepamos que estas cosas, mire, esas bancas son del Señor. ¿Sabía usted que son del Señor? Son de propiedad del Señor. Por eso las cuidamos, este templo, por eso lo limpiamos, lo ordenamos, cuidamos de las cosas, cuidamos de los elementos que hay aquí. Y con mayor razón, ¿no? Los que ministramos aquí tenemos que santificarnos. Tenemos que vivir en el temor de Dios, sabiendo que hemos sido separados por la misericordia de Dios para un servicio que es del Señor. O sea que con todo temor tenemos que hacer las cosas delante del Señor. Versículo 16. Después tomó toda la grosura, ya sabe, la grosura era la grasitud, ¿cierto? De los intestinos, el hígado, los riñones, toda la grasitud que hay en ellos, dice, y lo hizo arder sobre el altar. Esta parte ya lo vimos, significaba las entrañas, lo más interno. Hoy diríamos, lo más íntimo del becerro fue ofrecido para Dios. Asimismo nosotros, nuestras entrañas, nuestro corazón, tiene que ser ofrecido para el Señor. Dice la Escritura, dame, hijo mío, tu billetera, dicen en algunas iglesias hoy en día. Dame, hijo mío, tu chequera, tu tarjeta de crédito. No. La Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si Dios tiene mi corazón, va a tener mis ofrendas, ¿verdad que sí? Si Dios tiene mi corazón, va a tener mi tiempo. Si Dios tiene mi corazón, va a tener mis pies. Si Dios tiene mi corazón, va a tener mis manos a su servicio. Porque Dios lo que pide es el corazón. Si tiene el corazón, va a tener el resto. Entonces, todo esto del becerro era consagrado. Versículo 17, pero el becerro y su piel y su carne, esto también ya lo vimos, su estiércol los quemó a fuego fuera del campamento como el Señor lo había mandado a Moisés. Otra vez, ¿como quién? Como el Señor lo había mandado a Moisés. Esto es algo tan reiterativo que a veces alguno podría decir, me aburre. Bueno, es que Dios está remarcando eso, como el Señor lo había mandado a Moisés. Veamos el holocausto. Versículo 18. Después hizo llegar el carnero del holocausto. Acuérdese que holocausto significa todo quemado. El holocausto es el todo quemado. Literalmente la palabra significa eso, el todo quemado. Es decir que, fíjese que en el caso anterior, como era por expiación, por el tema del pecado, una parte se quemaba y el resto a quemarlo allá fuera del campamento, lejos allá, quedaba ceniza, nada más. El holocausto se quemaba todo sobre el altar, todo, porque el holocausto significaba la consagración de Jesucristo, significaba su entrega total al servicio del Señor. Entonces dice, hizo después llegar el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos otra vez pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Nos identificamos con aquel que ha hecho justicia. Y lo degolló otra vez, y roció Moisés la sangre sobre el altar en derredor, y cortó el carnero en trozos. Y Moisés hizo arder la cabeza y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto, un olor grato, ofrenda encendida al Señor, ¿como quién? Como el Señor o como Jehová, dice ahí su versión, es lo mismo, no se preocupe, como el Señor, como Jehová lo había mandado a Moisés. Así se hacen las cosas. Mire, dice un autor, Matthew Henry, dice, ellos debían sentir compasión por los ignorantes y extraviados, según Hebreos 5:2, ¿no? Recordando que también por ellos habían sido ofrecidos sacrificios, estando también ellos rodeados de debilidad. Claro, entonces antes de tratar con el pecado de los terceros, el pecado del resto de la ciudadanía,
Dios trató con su propio pecado. Hermanos, para que Dios pueda usarnos, para que seamos de bendición a los que están entrando, para que seamos de bendición a esta sociedad, primero Dios trata con nuestro propio pecado. Tiene que nuestra vida estar limpia, estar consagrada, estar dedicada, apartada para las cosas del Señor. Dice también este autor, los ministros del Señor, encargados de declarar a otros la remisión de sus pecados, deben ser diligentes en asegurarse primero ellos mismos que sus propios pecados están perdonados. Amén. Aquellos a quienes ha sido encomendado el ministerio de la reconciliación deben primero reconciliarse ellos con Dios. Amén. ¿Verdad? ¿Cómo voy a conducir? Si yo soy ciego, ¿cómo voy a guiar a otro ciego? Dijo el Señor, ambos caerán en el hoyo. Ambos se caerán. Perfecto. Muy bien. El carnero de la consagración, versículo 22. Después hizo llegar otro carnero más. Fíjese todo esto para consagrar a las personas. O sea, lo que me está diciendo es hay que observar muy bien. Hay que ser muy meticuloso. Dios no acepta cualquier cosa, mis hermanos. Acá estamos hablando del sumo sacerdote y los primeros sacerdotes. 3 sacrificios. Wow, ¿no le parece mucho? 3 sacrificios. ¿Qué me está hablando? De lo meticuloso que hay que ser para servir al Señor. No se pueden hacer las cosas para Dios así nomás. Mire, hablando del canto y de la música, dice por ejemplo el Salmo 33. Dice que tenemos que tocar para Dios, hacedlo bien, dice, tocando con júbilo. Es decir, que cuando Dios le habla a los músicos en el Salmo 33, le dice, toquen bien. No solamente toquen bien, toquen con júbilo. O sea que yo no puedo estar allí cantando al Señor, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. No. Dice que tengo que hacerlo con júbilo. Es decir, Dios ha puesto sus parámetros y no va a aceptar menos, mis hermanos. No va a aceptar menos. Después hizo llegar otro carnero, ya este es el tercer sacrificio, de las consagraciones se llama. Parece que este era particularmente para esta ocasión, ¿no? Y Aarón dice, y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero, otra vez lo mismo. Versículo 23, y lo degolló y tomó Moisés de su sangre. Y puso, escuche bien esto, sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. ¿Qué pasó aquí? Esta gente se está consagrando para servir al Señor. Este es el carnero, un animal, ¿cierto? El carnero de la consagración. Por eso digo, aparentemente este era un carnero exclusivamente para esta ocasión, para cuando la persona era consagrada al servicio. Pero ¿qué se hizo con la sangre de este carnero? Dice que vino Moisés, metió el dedo y puso en la orejita derecha. ¿Qué puso? Sangre. ¿Por qué le puso sangre en la oreja? ¿Sabe por qué? Lo que está representando, tenés que estar con unos oídos limpios y purificados para escuchar la guía del Señor. Y hoy más que nunca, mis hermanos, como dijo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese que aquí no se tocan los ojos, no se trata de lo que se ve. Hoy en día muchos están exaltando lo que se ve, ver el milagro, ver el fuego caer, ver el aceite que chorrea, ver cosas. No. En la Biblia no se trata de ver. Aquí primero comienza por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Lo que están haciendo aquí, esto está representando que el sacerdote, que el hombre, que la mujer de Dios, dígale al que está al lado, tú tienes que escuchar bien la palabra de Dios. Porque esto es lo que está simbolizando. Oídos purificados a través de la sangre, estar atentos a la voz de Dios. El sacerdote que iba a escuchar la voz del pueblo, bueno, como hizo más adelante el primer rey de Israel, Saúl. Es que el pueblo me pidió, tú sabes cómo es el pueblo, inclinado a el pueblo se me desertaba y el pueblo pide esto. No. El sacerdote no tiene tanto sus oídos puestos en el pueblo, sus oídos tienen que estar para escuchar la palabra del Señor. De allí viene la dirección del sacerdote. Y de los labios del sacerdote, luego de que escuchó, el pueblo buscará la ley.
No es el pueblo lo que le dice al sacerdote lo que tiene que hacer. Ni el sacerdote tiene que dejarse influenciar fácilmente por la voz del pueblo. Salvo que Dios lo diga, ¿cierto? Hay algún caso en que Dios le dijo a Samuel, haz lo que ellos dicen porque ya están determinados. Y bueno, que hagan lo que quieran, pero pagarán las consecuencias. Bueno, hay casos donde se hace lo que el pueblo dice, pero le fue mal al pueblo. En cambio, aquí es santificado la oreja, la orejita, el oído, para escuchar bien la voz de Dios. En aquel tiempo, usted sabe, la Biblia no estaba escrita, entonces normalmente Dios se comunicaba con la persona de una manera como yo estoy hablando ahora. Hoy en día, mis hermanos, tenemos su palabra escrita. Hay que poner oído en la palabra de Dios, en lo que el Señor nos está diciendo. Como decía mi hermana Mabel, se ve que quedó muy impactada por la predicación de mi hermana Viviana de anoche, ¿no? Y la trajo de nuevo aquí a la mesa, ¿no? Bien, bueno, ¿qué significa eso? Que estuvo poniendo oído, ¿a qué? A la ley del Señor. Estuvo poniendo oído a la ley de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, poner oído a la palabra del Señor. ¿Qué más hice? Puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, pero también sobre el dedo pulgar de su mano derecha. ¿Qué significa esto? Que a todo lo que va a hacer, a todo lo que va a echar manos, son manos santificadas. Son manos consagradas para el Señor. Aún para orar, Pablo va a decir que tenemos que levantar nuestras manos al cielo sin ira ni contienda. Amén. Entonces, todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. ¿Cómo para quién? Para el Señor y no para los hombres. Fíjese que es importante lo que hacemos para Dios, pero lo que hacemos tiene que ser santificado. Lo que oímos, oídos santificados, manos santificadas y por supuesto, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. También, mi caminar, todas mis acciones, todo lo que yo voy a hacer delante del Señor tiene que ser un caminar santificado. Un caminar santo, un caminar apartado, mis hermanos, del pecado, apartado del mal y consagrado para el Señor. Versículo 24. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón y puso Moisés la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas y sobre sus pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Dice un autor acerca de esto, ¿no? Dice, un carnero ofrecido como un holocausto, así daban gracias a Dios por tal honra. Lo mismo Pablo, agradecido de que Dios lo haya tenido por fiel, poniéndolo en el ministerio. Está claro, había una actitud también aquí de gratitud en el carnero de las consagraciones. Gracias, Señor, porque tú me permites, me escogiste de entre tantas tribus que había, nos elegiste a nosotros para que estemos ministrando en tu presencia. Y esto es un privilegio que Dios nos da. Y dice este autor, no, Pablo también daba gracias a Dios porque dice, Dios me tuvo por fiel. Él no está diciendo yo era fiel. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Versículo 25. Y después tomó la grosura y la cola y toda la grosura que estaba sobre los intestinos y del hígado y los dos riñones y la grosura de ellos y la espaldilla derecha y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante del Señor. Tomó una torta sin levadura, una torta de pan de aceite y un hojaldre y lo puso en la grosura y con la espaldilla derecha. O sea, vinieron allí con el alimento, ¿cierto? Lo que quedaba de la carne y trajeron allí algunas masas que ya las hemos explicado, ¿no? Versículo 27, y lo puso todo en manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo hizo mecer. Ofrenda agitada, es decir, ofrenda mecida delante del Señor. Bien, esto significaba justamente la acción de gratitud. Fíjese que el acto es como mecer un niño. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, o todo lo que se puso en las manos allí de los sacerdotes, ellos tenían que literalmente mecerlo o arrullarlo. Agitarlo es la palabra, delante del Señor. Va y viene delante del Señor. Claro, ¿qué están haciendo? Tomando con suma delicadeza las cosas que el Señor ha puesto en sus manos. ¿Cómo tenemos que tomar nosotros hoy las cosas que Dios puso en nuestras manos? Fíjese que hasta había una ofrenda de este tipo. Había que mecerla, había que arrullarla delante del Señor. Así, mis hermanos, tenemos que tomar nosotros el lugar que Dios nos ha dado. Es un lugar delicado, es un lugar de honor, es un lugar de mucho cuidado, de responsabilidad, cual si tuviéramos un niño en brazos. Dice aquí, ofrenda mecida.
Imagínese a todos los sacerdotes allí meciendo, y usted dice, pero es un trozo de carne, y son panes, y son masa de hojaldre, pero son las cosas sagradas que Dios puso en sus manos. ¿Qué puso el Señor como cosa sagrada en sus manos en este tiempo? Alguno dirá, yo no trabajo en nada dentro de la iglesia. ¿Sabe qué? Usted tiene hijos, y son cosas sagradas que Dios ha puesto en sus manos, para que lo tratemos con mucho cuidado, con mucho cariño, ¿cierto? Sabiendo que esto es consagrado para el Señor. Herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bien, ya vamos a ir finalizando. Versículo 28, después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto, las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida al Señor. Y tomó Moisés el pecho de ese animal, ¿no? Y lo meció, ofrenda agitada o ofrenda mecida delante del Señor, del carnero de las consagraciones. Aquella fue la parte de Moisés como el Señor lo había mandado a Moisés. Bien. Versículo 30, luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Amén, hasta ahí vamos a estar compartiendo, ¿no? Ahora fíjese que va a decir el versículo 33, lo leo ahora nada más. De la puerta del tabernáculo de la congregación no saldréis en 7 días hasta el día en que se cumplieren los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. Recién decíamos, 3 sacrificios para la consagración. Sí, 3 sacrificios por día. 7 días estuvieron, hasta el día sábado. Estuvieron todos los días haciendo el mismo ritual. Y esto me habla de algo perfecto, de algo completo, de algo totalmente consagrados al Señor. Ellos no podían salir de allí y los 7 días tenían que repetir lo mismo. No podían salir por 7 días. Tenían que, como dice un escritor, aprender a no enredarse en los negocios de la vida. Cuando nosotros nos consagramos al Señor, hermanos, no tenemos que enredarnos en las cosas del mundo. Mire, alguien dijo, aunque el creyente no ande buscando el pecado, pero el pecado sí anda buscando al creyente. Y esta consagración iba a ser por 7 días, así como los días de la creación, completamente consagrados al Señor. Por 7 días ellos no podían salir, por 7 días repetir el mismo ritual, hacer exactamente lo mismo. Por 7 días enredándose con las cosas del mundo. Hermanos, hemos sido apartados del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No permitamos que el mundo entre a la iglesia. No permitamos que las costumbres del mundo, por celular, por Facebook, por redes sociales, por costumbre, por amigos, por parentela, por lo que sea, no permitamos que esas cosas nos contaminen. No estamos diciendo aquí que no nos tratamos con nadie. Estamos diciendo que no nos contaminen, que es otra cosa. Estamos en el mundo y mientras estamos en el mundo tenemos que ser sal y tenemos que ser luz de este mundo. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos.